Para mí es un gran privilegio traer la bendita palabra de Dios. Gloria y honra sean para Él. Eh, bueno, quisiera comenzar diciendo que en este mundo cada vez vemos más y más dudas, ¿cierto? Cada vez vemos más y más divisiones que en vez de unir a las personas, cada vez las alejan. Sin embargo, esto no es plan del Señor. Nunca fue el plan de Dios crear algo para que luego los propios humanos pues vayan alejándose. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a ver lo que quiere Dios con respecto a los que dicen creer en Él, con aquellos que dicen ser discípulos de Jesús. El mundo pues obviamente no conoce a Dios y no sabe lo que Él quiere. Mas, ¿dónde encontramos realmente el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Pues lo encontramos en la Biblia. Por eso el día de hoy traemos un tema titulado Que habléis todos una misma cosa. ¿Por qué? Porque esto se ha ido perdiendo y mucho más en la iglesia. Esto de hablar todos una misma cosa ha ido cada vez más en decadencia. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, en donde nos hemos basado pues todo este tema. Los del Zoom pueden ver en sus pantallas porque ahí lo estoy proyectando, lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1 versículo 10, y los otros hermanos que nos acompañan vía WhatsApp, pues les invito a abrir sus Biblias. ¿Qué dice así? ¿Está dividido Cristo? Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Obviamente la única manera de obedecer este mandamiento, porque después de todo es un mandamiento, es que todos podamos obrar de la misma forma, unánimes como quiere el Señor. Dice en Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 11, Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Desde aquí, hermanos, podemos encontrar la causa de la división en pensamiento doctrinal en las iglesias. ¿Por qué? Porque no hablan conforme a la palabra de Dios, no ministran conforme al poder que Dios da y no buscan la gloria para Dios, sino que buscan la gloria para ellos mismos. Es que hay que ser realistas en este punto. Muchas veces, por no decir la mayoría de nuestras vidas, no queremos escuchar lo que necesitamos, sino únicamente lo que queremos escuchar. Vamos a la iglesia donde nos sintamos mejor y no necesariamente la iglesia verdadera la cual Cristo fundó. Con esto estoy diciendo y los animo a buscar un poco más allá en la Biblia, a buscar un poco más allá, no solo lo que el pastor, el anciano, el obispo en la iglesia me dice, sino lo que realmente Dios me dice a través de su palabra. No es que yo ahora me crea con toda la autoridad y decir, esta es la verdad, porque yo lo digo. Eso no es así. La verdad la encontramos en la Biblia. Como dice la Escritura y lo acabamos de leer, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esto es lo que yo les quiero traer el día de hoy, hermanos. Hablar conforme a la palabra de Dios, enseñarles un poco más y aquellos indoctos que tal vez no ven por otros medios, o aquellas personas que están en el error, pues que abran sus ojos y que vean la luz de Cristo, la verdadera luz que Dios nos ha dejado. Vamos a tocar algunos puntos, algunos muy claros, algunos muy obvios, pero sin embargo, a causa de que la gente no quiere gloria para Dios, sino que quiere gloria para ellos mismos, han tratado de entenebrecer el pensamiento de muchas personas. Cosas muy claras, cosas muy claves, que lo vamos a estudiar el día de hoy. Punto número uno.
¿Cómo se debería denominar o cómo se debería dirigir a una persona creyente en Cristo? ¿Cómo se le debería decir? ¿Cuál sería el nombre o, en todo caso, la forma en la que uno se debería referir a un creyente de Jesús? En el mundo, pues vemos muchos nombres, ¿cierto? Eh, Creo que me devoraría mucho tiempo ahora en este estudio mencionando todos los nombres que existen actualmente en el mundo para todas aquellas personas que dicen ser seguidores de Cristo. Mas en la Biblia no es así. Si ustedes leen en la Biblia, no encontramos muchos nombres para dirigirse a aquellos creyentes en Jesús, aquellos verdaderos discípulos de Jesús. Es que hay que recalcar una cosa, hermanos. La iglesia verdadera tal vez no es la que dice ser la más antigua, sino la que realmente sigue los pasos que Jesús dejó. ¿Y dónde encontramos? Otra vez recapitulando, ¿dónde encontramos eso que Jesús dejó? ¿Dónde encontramos sus mandamientos? ¿Dónde encontramos verdaderamente cómo Él quiere que sea la iglesia? Pues en la Biblia. Vamos a leer ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos, capítulo 11, versículo 26. Dice así: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y se enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. No es el único versículo donde encontramos que a los seguidores de Cristo no se les dice con otro nombre más que con cristianos. Cristianos. Dice en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16 dice: pero si alguno padece como, otra vez, cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si ustedes leen en el Nuevo Testamento, no va a encontrar otra forma que se les denomine o como se les llame a los seguidores, discípulos de Jesús, que no sea cristianos. Pero, sin embargo, en nuestros tiempos vemos algo totalmente diferente, algo que de cierta forma lo que trata de hacer es crear grupos separados. No, yo me llamo con tal nombre. No, yo me llamo con tal nombre. No, yo me llamo con tal nombre. En la Biblia no encontramos tal cosa de división. ¿Por qué? Simplemente porque un cristiano es un seguidor de Cristo. Es algo básico, es algo muy sencillo de entender, pero no es que no sea fácil de entender. Es simplemente que las personas que lideran estos grupos religiosos no quieren que los demás pues se denominen de esta forma, porque si no se desmoronaría todo en cuanto ellos han creado. Sin embargo, hermanos, déjenme decirles que aquellos que no siguen el patrón bíblico están desobedeciendo el mandamiento de que obedezcamos o hablemos todos una misma cosa. Dice en 1 Corintios 1:11: porque he sido informado acerca de vosotros. 1 Corintios 1:11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Estas divisiones, a fin y al cabo, traen contiendas. Y les pregunto, ¿no es esto lo que vemos actualmente en el mundo? Este es solamente uno de los puntos, que es muy esencial, muy básico. ¿Por qué? Porque si yo me denomino a mí cristiano, estoy diciendo que yo solamente sirvo a Cristo. No sirvo a un día, no sirvo a una persona común y corriente, sino que sirvo al Dios Todopoderoso que murió por mí. Soy discípulo solamente de Él y de nadie más. Segundo punto, ¿cuál es el nombre con el que se denomina la iglesia? Ok, sé que al creyente, al discípulo de Jesús se le denomina en las escrituras cristiano, pero ahora, ¿cómo se le denomina entonces a la iglesia que Cristo fundó?
Otra vez, vámonos al mundo. Encontramos mucha variedad, ¿cierto? Todos los aquí presentes somos testigos de cuántos nombres hay en el mundo para denominar a la iglesia. Pero sin embargo, en la iglesia, en la Biblia, solamente se nos muestra una forma. Vamos a leer algunos versículos claves. El primero, Romanos 16:16. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. No es un nombre propio. Las iglesias de Cristo o la iglesia de Cristo. Muchos se preguntarán, ¿por qué se llama así? Pues simplemente la razón por la que la iglesia tiene este nombre de iglesia de Cristo es pues algo muy fácil de entender. La cuestión es que la iglesia no le pertenece a otra persona que no sea Cristo. Dice Mateo 16:18. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia no le pertenece a un hombre, que podemos ver aquí en el mundo. La iglesia no es perteneciente a un día común y corriente. La iglesia no es algo que se pueda llevar a la ligera. La iglesia es propiedad de Dios. La iglesia es propiedad de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es propiedad de Cristo? Porque Él la ganó por su propia sangre. Nadie más hizo eso. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28, que dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia le pertenece al Señor porque Él la ganó por su sangre. Él murió por la iglesia, por lo tanto es algo injusto que le queramos llamar con otro nombre. La iglesia es propiedad de Dios. La iglesia es propiedad de Cristo. Así que hay que llamarla como tal, iglesia de Cristo. O si usted encuentra otra forma en la que se le llama a la iglesia de Dios en la Biblia, con gusto la recibiremos. Como las que encontramos, obviamente, en el mundo. Pero no la encontramos en la Biblia. No la encontramos. ¿Por qué? Otra vez, no se remontan a lo que Dios quiere, sino que están tratando de hacer divisiones. Esto no es lo que Dios manda. Tercer punto. Estos puntos, hermanos, son básicos, son claves para que ustedes de aquí nomás se esté dando cuenta de si realmente pertenece a la iglesia que Cristo fundó o si está creyendo en mandamientos de hombres, lo cual es condenado por Dios. Tercer punto, muy clave y muy urgente también en nuestros tiempos, el bautismo. ¿Por qué es tan importante el bautismo? ¿Y por qué también es causa de mucha división en cuanto a pensamiento doctrinal en este? Sabemos que Satanás, pues no quiere que las personas se salven. Él es el padre de la mentira después de todo. Él siempre va a tratar de engañar a las personas y dice, y aún fuera posible a los hijos de Dios, porque él no quiere, obviamente, que las personas vayan al cielo. Quiere que el mundo siempre esté inmerso en pecado. Incluso en la iglesia trata de corromperlos, usando malas escrituras, usándolas a su propio beneficio, para que caigan en el error total. Esto del bautismo, hermanos, es algo que no se puede tomar a la ligera. Es algo muy delicado.
es un tema muy delicado. ¿Por qué? ¿Cuál es la única forma de ir al cielo? Les preguntaré. Pues obviamente, la única forma de ir al cielo es siendo salvo. Y yo me salvo a través del bautismo, porque a través del bautismo mis pecados me son perdonados. Eso dice la Escritura. Vámonos en Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2:38 dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese, bautícese, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si mis pecados no son perdonados, yo no puedo ir al cielo, porque solamente es a través de este último paso de la salvación, a través del bautismo, que mis pecados me son perdonados y por ende yo tengo entrada al reino de Dios, yo tengo entrada a la salvación, ya que una vez yo soy bautizado, además de que mis pecados me son perdonados, además de que yo recibo el don del Espíritu Santo, soy añadido a la iglesia de Cristo. Vamos en Hechos capítulo 2 versículo 47. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es a través del bautismo que tenemos todos estos privilegios. Pero una vez más, el mundo ha tratado de corromperlo para que no se haga de la forma correcta. Dios quiere que todo se haga como Él quiere, no como yo piense que es correcto, sino como Él lo dejó como mandamiento. El bautismo es una inmersión en agua. O sea, usted tiene que ser sepultado como Cristo lo fue y resucitar para una vida nueva. O sea, usted tiene que ser totalmente cubierto por las aguas. No es solamente que me chorreen un poquito de agua o como le dicen, un rociamiento. No es así, es una inmersión total para que usted, así como Cristo resucitó de entre los muertos, usted también resucite, pero para una vida nueva. Vamos a leer unos casos. Vamos a Hechos capítulo 8 versículo 36. Dice en Hechos 8:36, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y vamos al libro de Hechos, ahí mismo, capítulo 10 versículo 48, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Muchas personas, incluso hermanos, no solamente lo hacen mal, como mencionamos con rociamiento, sino que incluso no aceptan al bautismo como tal, como el acto en donde se perdonan los pecados. Pero vemos que estas personas que encontramos, bueno, esta persona en Hechos 8:36, veía una urgencia en el bautismo porque entendía que a través del bautismo era el perdón de pecados. Dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado, porque necesitaba urgentemente, esa necesidad de poder ser salvo. Muchos creen que es simplemente por una oración o por fe solamente, mas no es así. Este es parte del engaño de Satanás, parte del engaño que él pone para que las personas en realidad no sean salvas, sino que continúen en la esclavitud del pecado. Dice la Escritura en Marcos 16:16, Marcos 16:16, el que creyere, está bien creer, pero ¿qué dice? Y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere será condenado. Las escrituras son bien claras en este punto. El bautismo es parte fundamental para todo aquel que quiere la salvación, porque a través de él
se otorga el perdón de pecados, uno es añadido a la iglesia de Cristo, pero se tiene que hacer de la forma correcta, en una inmersión, no en un simple rociamiento, no en una ducha, no es así, no es como yo quiero, es como Dios lo dejó, una inmersión total que te cubra para que así tú puedas también resucitar para una vida nueva. Cuarto punto, hermanos, y creo que este es un poco más sobresaliente. Este estudio, claro está, quería aclarar que no es simplemente para los que estamos aquí, sino también para todas aquellas personas que nos escuchan vía YouTube, para que si él se identifica con algunas de estas cosas que ve que no está siendo correcta en la iglesia donde se congrega, le invito a estudiar un poco más la Biblia. Le invito a estudiar un poco más acerca de lo que Dios manda. No escuchar ciegamente a un pastor, no escuchar ciegamente a un obispo, todo lo contrario. Cuando Pablo vio a gente que escudriñaba las escrituras, les dijo personas nobles. ¿Por qué? Porque el cristiano debe ser así. El cristiano debe ser una persona que continuamente escudriñe las escrituras, que busque la verdad, no que se deje guiar por una persona, sino que se deje guiar por Dios. Les animo a hacerlo. Cuarto punto, hermanos, el cantar himnos. Sé que muchas veces ha habido temas tocantes a esto, así que voy a ser un poco breve. Cantar himnos. En la realidad no vemos este mandamiento cumplido como Dios lo manda, sino que es más bien interpretado de la forma en que les da satisfacción a los miembros en donde ellos se congregan. Dice la Escritura en Efesios capítulo 5 versículo 19. Efesios capítulo 5 versículo 19. Dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Les pregunto, ¿en algún momento dice instrumentos? ¿Tocar instrumentos? Pues no. Vamos a Colosenses capítulo 3 versículo 16 de la misma forma. Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermanos, si todos se contentaran en citar textos como este, textos básicos, o si leyeran la Biblia, simplemente hablarían la misma cosa, hablarían todos la misma cosa. Sin embargo, los que quieren usar textos que no tienen que ver con los mandamientos dados en el Nuevo Testamento, como parte del culto de adoración en la iglesia, pues desobedecen lamentablemente el mandamiento de creer todos una misma cosa, porque quieren otra vez poner algo en la iglesia, los cuales ellos sospechan que está bien, los cuales ellos, desde su punto de vista humano y carnal, creen que Dios está buscando. Sin embargo, no encontramos en el Nuevo Testamento un mandamiento que nos diga que toquemos instrumentos. No lo vemos, no lo encontramos. Y nosotros no podemos ir más allá de lo que está escrito. Eh, Sería maravilloso si todos pudiéramos entender esto de la misma forma. O si quisiéramos al menos entenderlo de la misma forma. Si, sin lugar a dudas, yo les puedo decir que se usan instrumentos de música únicamente con la finalidad para que los hombres que conforman esa congregación pues sientan un placer, se agraden entre ellos. Lamentablemente no les importa lo que agrada a Dios.
porque lo que agrada a Dios en realidad es lo que encontramos en su palabra. Quinto punto, hermanos, y este sí es un poco más delicado, que es la cena del Señor, la cena del Señor. En cuanto a la cena del Señor, pues hay mucho de qué hablar, ¿cierto? Cómo la gente poco a poco ha ido malinterpretando las escrituras, las ha ido acomodando a su propio placer, se podrá decir. O eh, vamos a leer un texto brevemente. El texto, pues, que encontramos principalmente para, pues, entender la cena del Señor está en Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. Podemos ver que la iglesia del primer siglo, pues, comía pan sin levadura y la copa con el fruto de la vid. Eso lo encontramos en la Biblia. Las personas han querido cambiar eso a su placer. Tal vez eh, para su propio beneficio. No es que no encontré pan sin levadura, bueno, voy a comprar un pan normal. O no encontré fruto de la vid, bueno, vamos a traer, no sé, algo que se parezca del mismo color. Otra vez, ignoran lo que Dios manda. Vamos a leer. Primera de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 26. Institución de la cena del Señor. Dice así. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Hasta aquí el primer punto. Tomó pan. ¿Cómo debe ser este pan? ¿Cómo se debe participar de este pan? Vemos en muchas congregaciones que hacen añicos al pan y todos comen de una. No es así. El pan debe ser uno solo. Y mientras cada miembro va pasando, pues van partiendo un pedazo de ese pan. ¿Dónde lo encontramos eso? Vámonos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 16 al 18. Dice así, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Ojo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mírate, Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces, hermanos, ¿qué encontramos aquí en las Escrituras? Que no son muchos panes lo que vamos a repartir, sino que es uno solo. Uno solo debe ser el pan. Y cada uno debe ir partiendo conforme le va llegando su turno en la cena del Señor. Recordando primero esto, que esto es un acto simbólico. No es que porque yo tengo hambre lo voy a ir comiendo y el que tiene hambre después lo va a ir comiendo, no. Este es un acto sagrado, un acto solemne, que se debe llevar con el mayor respeto posible para Dios. Dice, versículo 24 de 1 Corintios 11. Continuamos con la lectura. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Otra vez leímos que el cuerpo era uno solo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25. Asimismo tomó también la copa, la copa, después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es que, hermanos, la verdad es que es tan claro, es tan clara la escritura que nos deja nuestro Señor. La copa no menciona
las copas o las copitas. Y otra vez, si nos remontamos históricamente al punto donde se separó y dejó de ser una sola copa para muchas congregaciones y se convirtió en copitas, ¿cuál fue el inicio de todo eso? El placer personal de las personas con quienes se congregaban ahí. No, es que es más higiénico usar copitas o es más higiénico, me puedo contaminar. Son algunas de las excusas que encontramos para desobedecer lo que Dios manda. Porque Dios está hablando aquí de una sola copa, no de muchas copas. ¿Me dejo entender con todo esto? No es para el placer personal, no es para la satisfacción propia. Es que yo no estoy adorando a hombre alguno, yo estoy adorando a mi Dios. Esto es lo que tenemos que tener bien en claro al participar de cada uno de los actos, al adorar a Dios. No agradarme a mí mismo, sino agradarle a Él. Si todos participáramos, hermanos, de esta forma, que es tan sencillo, un pan, una copa, el jugo de la vid, el pan obviamente sin levadura, no va a ser cualquier pan. Todos cumpliríamos el mandamiento que encontramos en Primera de Corintios 1:10, de creer una sola cosa. Pero los pensamientos terrenales, los pensamientos del mundo, a muchos les impiden obedecer el propósito que tiene Dios para sus vidas. No quieren seguir conforme al propósito que Dios ha demandado, sino al propósito que ellos mismos se quieren imponer en sus vidas. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Creen que esta adoración a Dios le agrada? Pues obviamente no. Por eso es que leímos el, el segundo versículo que leímos el día de hoy fue el de Primera de Pedro, capítulo 4 versículo 11, que dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque debemos hacerlo todo como Dios nos manda, no como nosotros queremos imponer en la iglesia. Si alguien, algún hermano quiere refutar algo, hágalo, pero con la Biblia en mano. Ahí es donde realmente se ve quién es de Dios y quién está con sus propias ideas. Vamos a ver algunos puntos más, hermanos. Me falta poco, así que no se preocupen. Algunos puntos más. El ofrendar, otra cosa clave, otra cosa muy puntual que encontramos en las escrituras. Otra cosa también, este, muy, pero muy claro. Y algo que me olvidaba de la cena del Señor, y discúlpenme aquí, era que no se celebraba el día que yo quisiera, ni el intervalo de tiempo, cada cuanto yo quisiera. No es así. Algunos celebrarán una vez al mes, otros una vez al año. Sin embargo, vemos en las escrituras que era el primer día de la semana. Vamos a Hechos capítulo 20, versículo 7. Hechos capítulo 20, versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba viendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. En ocasiones atrás hemos escuchado temas relacionados a esto, ¿cierto? Acerca de cuando se refiere a cuanto a partir el pan, lo que se está refiriendo en realidad es al celebrar la cena del Señor. No es cada mes, no es cada año, es el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El domingo. Es así de simple, así de sencillo. De igual forma de las ofrendas, vamos a leer ahí en Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 2. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo
para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Estas ofrendas, pues, es un acto voluntario, ya no es como el diezmo, que era algo, se podría decir, constante en cuanto a la proporción de lo que tú debías dar en cuanto a lo que tú habías obtenido. O sea, si yo había obtenido 100 soles, yo debía dar el 10% de lo que ganaba, o sea, 10 soles. Era algo constante en correlación a lo que yo había obtenido durante ese tiempo. Sin embargo, en las ofrendas no es así, sino que en las ofrendas es un acto voluntario. Dice la Escritura, algo según haya prosperado. Dios sabe cuánto yo he prosperado, cuánto Él me ha bendecido. Bueno, yo no tengo por qué dar el 10%, puedo dar mucho más. Y eso es lo que en realidad espera el Señor, dar más. Puedo tal vez dar menos. Sí, la realidad es que sí puedo dar menos. Pero la situación aquí es que Dios pide un acto de corazón, no un acto que llene el bolsillo al predicador, no, un acto de corazón que yo dé. Y no es el tiempo que yo quiera o el intervalo de tiempo que yo quiera, es cada primer día de la semana. Dios quiere un acto voluntario de corazón, ya no en porcentaje, sino más bien en calidad, en cuanto Él quiere de ti. Otro punto, hermanos, acerca del reino de Cristo. ¿Cuál es el reino de Cristo? Y aquí sí he encontrado mucha más discrepancia eh, con respecto a muchos otros puntos, porque los que estoy tocando aquí son los más llamativos, más sobresalientes, los que más salen a la luz, ¿cierto? En estos temas. Acerca del reino de Cristo. Si todos habláramos de la misma forma acerca del reino de Cristo, pues sería muy sencillo. El reino de Cristo no es otra cosa que la iglesia de Cristo. Vamos a Mateo capítulo 16 versículos 18 al 19. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Haciendo una clara referencia, pues, a la iglesia de Cristo, porque Cristo es el rey sobre su reino y cabeza de su cuerpo, la iglesia. Todos nosotros, los que somos bautizados, todos los otros que pertenecemos, pues a la iglesia somos parte del cuerpo de Cristo, somos ciudadanos del reino de Dios. Dios no habla de un reino de 1000 años solamente. Esto es, pues, doctrina de hombres. Eh, lo que sí habla Cristo es que su reino es la iglesia. Dice en Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Sencillamente esto es el reino de Dios, la iglesia que Cristo dejó. Nosotros somos el reino de Dios aquí en la tierra, porque nosotros somos el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Penúltimo, hermanos, la segunda venida de Cristo. Muchos creen este, historias, muchos creen incluso leyendas con respecto a la segunda venida de Cristo, pero la escritura es clara en este punto. Vamos a leer en Hechos capítulo 1 versículos 9 al 11, cuando el Señor pues estaba ascendiendo a los cielos. Dice Hechos 1 versículos 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este, este ángel prometió que así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Le prometió. No habrá ningún rapto secreto. Esta es una falsa doctrina de hombres. La palabra de Dios dice claramente que cuando Cristo vuelva, será el día final. Los muertos resucitarán y serán transformados de lo corruptible a lo incorruptible. Dice Primera de Corintios 15, 51 al 57. Asimismo, los santos vivos serán arrebatados para estar con Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. La tierra será quemada. Segunda de Pedro 3:10. Y todos compadecerán delante de Dios para ser juzgados. Apocalipsis 20, 11 al 15 y segunda de Corintios 5:10. Estas son las verdades en cuanto a la segunda venida de Cristo. Muchos quieren escuchar fábulas, muchos quieren escuchar historias que les agraden, mas no es la realidad. Cristo va a venir, eso sí es un hecho, pero va a venir para juzgar, va a venir para traer juicio a las naciones, para traer juicio a la tierra, para dar a cada quien conforme a lo que cosechó, conforme a lo que sembró, disculpen. Si yo sembré justicia, voy a cosechar justicia. Si yo sembré iniquidad, eso es lo que voy a cosechar. Eso es lo que dice pues la Biblia. Y por último, hermanos, y por último, algo que creo que todos deberíamos concordar, mas sin embargo hay algunas doctrinas que no lo toman de esta forma, que es el infierno, por ejemplo. ¿Ustedes creen que el infierno existe o que no existe? Pues hermanos, desde mi punto de vista, hablo de forma personal, para mí es una hipocresía el hecho de que personas crean que existe el cielo, pero que no existe el infierno. Es algo ilógico. ¿Por qué? Porque yo no puedo aceptar solamente una porción de la Biblia. No voy a aceptar solamente lo que me agrada. Ah, es que el cielo es lindo y yo solamente quiero el cielo. Por lo demás, todo lo demás que no me gusta está descartado. En este caso, el infierno. Y no es así. Si yo creo en el cielo, es más que obvio que también voy a creer que el infierno existe. Y por lo cual voy a hacer todo lo posible para no caer este juicio eterno, este castigo eterno. Dios es justo, Dios es amor, pero Dios también es severidad. Y este es el punto donde muchas personas yerran al no creerlo. Dios es justo, nunca hay que olvidarlo. Así como existe el cielo, que nos da pues una paz inmensa que Dios haya hecho el cielo y que nos promete incluso estar ahí algún día si somos fieles a Él, pues así mismo como Él es justo, también ha creado el infierno para que todas aquellas personas que no creen en Él, a todas aquellas personas que no le obedecen a Él y que no solo no lo obedecen, sino que incluso llevan a muchas personas, porque no digo que en muchas congregaciones, muchas sectas, que no hacen lo correcto, no estoy diciendo que en esas congregaciones no haya personas buenas, de hecho sí, hay muchas personas buenas, pero por eso mismo es que alertamos a muchos, porque Satanás no quiere que estas personas conozcan la verdad, no quiere que sean apartadas del error, debido a que su único propósito es llevar a todas las personas al castigo con él. El infierno en propósito, en principio, si bien el infierno existe, no era para los hombres como nosotros, sino para Satanás y sus ángeles. Fue hecho para ellos. Sin embargo, debido a todo lo que aconteció y el pecado entró en el mundo, asimismo también el castigo vino con ello. El infierno, la existencia del infierno es un hecho. Vamos a mencionar rápidamente que son muchos versículos y si gustan lo pueden leer en sus hogares. Vamos a leer un par nada más. Por ejemplo, Mateo 5:22.
Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Otros versículos que encontramos, Mateo 5:29, Mateo 10:28, Mateo 25:46, Segunda de Tesalonicenses 1:7 al 9. Y asimismo Apocalipsis 20:15. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Disculpe, hermanos, me he prolongado un poco más, pero ya vamos a acabar. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este lago de fuego, pues, es el infierno. Un castigo eterno para todas aquellas personas que no obedecieron al Señor. Lo de Primera de Corintios, hermanos, 1:10 que leímos al principio acerca de que todos hablemos lo mismo, no es un mandamiento opcional. De hecho, ningún mandamiento lo es. Es un mandamiento que Dios quiere que debamos cumplirlo. Sin embargo, este mandamiento es ignorado, rechazado por millones, los cuales, sin lugar a dudas, darán cuentas a Dios en el día final. Cristo y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, aborrecen la división, aborrecen eh, que el mensaje bello de las buenas nuevas sea tergiversado por los falsos, por los falsos maestros. Y una causa principal de la división es que los que profesan aceptar la religión de Cristo rehúsan hablar conforme a la palabra de Dios. ¿Y para qué? Como lo vimos al principio, para que la gloria simplemente no sea para Dios. Dios quiere que todos hablemos una cosa, hermanos. Dios quiere que todos hablemos lo mismo, pero para gloria de Él. Y este tema en especial, que Dios ha permitido traerlo el día de hoy, hermanos, lo he traído con mucho amor para todos ustedes. Ese es el tema principal, el punto principal. Hablar todos una misma cosa. Hablar conforme a la palabra de Dios y que todo sea para gloria de Él. No estamos en la iglesia para satisfacernos a nosotros mismos. No vamos a la iglesia simplemente para sentirme bien. Yo voy a la iglesia para adorar a mi Padre Celestial y para glorificarle sola y únicamente a Él. Les animo a leer más la palabra, hermanos. Les animo a cumplir este mandamiento de 1 Corintios 1:10, pero hacerlo para la gloria y honra de nuestro Dios. Este ha sido el mensaje, hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente a todos ustedes.